La historia que vamos a contar hoy está inspirada en hechos reales, en las misteriosas desapariciones de madereros y exploradores allá en Madre de Dios, Perú, durante los años 90. Muchos de esos casos, simplemente se archivaron sin ninguna explicación lógica. Pero la gente de allí, ellos sí tenían su propia versión de lo que pasó. La crónica original, de hecho, empieza con una advertencia, una que nos prepara para lo que está a punto de suceder. Así que, con esa misma advertencia, empezamos. Bien, viajamos a octubre de 1996. Estamos en la cuenca del río Tambopata. Aquí conocemos a nuestro protagonista, Martín Cárdenas, un topógrafo de Lima. Un hombre de ciudad, un hombre de ciencia, de lógica. Contratado para un trabajo, delimitar una nueva concesión maderera en una parte de la selva que nadie había tocado antes. Y aquí, desde el minuto 1, se establece el conflicto. Para Martín, esto es simple, un trabajo de coordenadas, de mapas, de progreso. Pero para sus guías locales, Santos y Teo, esto es una locura. Es entrar en una tierra mala, un lugar prohibido, donde según ellos camina él, el Tunche. Es el choque de dos mundos, la ciencia moderna contra la superstición ancestral. Imaginen esto, 2 días en bote, río adentro. Con cada hora que pasa, la civilización se va quedando atrás, devorada por el sonido de la selva. Los guías, Santos y Teo, se ponen cada vez más y más nerviosos. Le advierten a Martín que no deben cruzar un límite que ellos llaman la quebrada del diablo. Pero claro, la misión es la misión. Hay que seguir. Apenas llegan, montan el campamento base. Y es casi de inmediato que la selva les deja su primer, regalo de bienvenida, algo que desafía toda la lógica de Martín y del capataz del grupo, un tipo rudo llamado Roger. Mientras están limpiando un poco la maleza, Roger encuentra algo. A primera vista, pues nada del otro mundo. Una simple bota de caucho, vieja, llena de musgo. Algo que uno podría esperar encontrar por ahí. Pero lo que había adentro es lo que les heló la sangre a todos. La bota no estaba vacía. Los huesos del pie y la tibia de una persona seguían allí, metidos. Y no había rastro del resto del cuerpo. Nada. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente extraña. Los huesos no estaban rotos, ni mordidos, ni desgarrados. Estaban cortados, con una precisión casi quirúrgica, como si hubieran usado una guillotina. Ningún animal de la selva, ninguno, caza de esa manera. El capataz, Roger, aunque se le notaba el nerviosismo, intenta mantener la calma y dice, fue un jaguar, pero Santos, el guía, lo corta en seco. Él conoce la selva, conoce sus reglas, sabe que eso no es obra de un animal, es una advertencia, un mensaje clarísimo, lárguense de aquí. Uno pensaría que después de semejante hallazgo recogerían todo y se irían, pero no, el orgullo, el dinero, los hace quedarse. Un grave, grave error, porque es durante esa primera noche cuando el verdadero horror decide presentarse. Son las 2 de la madrugada. La oscuridad es total. El generador eléctrico se había dañado, así que imaginen la negrura absoluta. De pronto, un sonido agudo y penetrante atraviesa el campamento y despierta a Martín de un sueño muy intranquilo. Es este sonido, un silbido, melódico, casi musical, pero algo no cuadra. Hay una cadencia inhumana en él. Primero suena a lo lejos, pero luego, casi al instante, vuelve a sonar, muchísimo más cerca. Es el sonido que le da nombre a esta leyenda. Justo después del silbido se escucha un rito. Todos corren a la carpa de los guías y encuentran a Teo paralizado de terror. Santos ha desaparecido. Pero lo increíble es cómo desapareció. Sus botas y su machete estaban en su sitio. La carpa, rajada desde afuera. Y sus huellas simplemente se detenían en seco a 2 metros de la entrada, como si algo lo hubiera arrancado del suelo. Al amanecer, el terror se convierte en pánico. No solo es que no hay ni rastro de Santos, sino que al ir al río descubren que el bote ha sido destrozado. Están atrapados. Y es justo en ese momento que el ataque cambia. Ya no es algo físico, ahora va directo a la mente. Teo, que por fin sale de su estado de shock, les explica con la voz temblorosa a qué se enfrentan. El Tunche, les dice, no es un monstruo que ataca de frente. No. Es un depredador psicológico. Usa las voces y las formas de los seres queridos de sus víctimas para engañarlos, para atraerlos y llevarlos a su perdición. Y esa misma tarde, la atmósfera de la selva se vuelve opresiva.
El aire se siente pesado, denso. Y entonces empiezan las voces. Martín, el hombre de ciencia, empieza a escuchar a su madre, muerta un año atrás, llamándolo por su nombre. El capataz Roger, el tipo más duro del grupo, es el siguiente en caer. Empieza a escuchar la voz de su hermano fallecido pidiéndole ayuda desde la espesura. A pesar de que le gritan que no vaya, que es una trampa, él entra en una especie de trance y camina como un sonámbulo hacia la oscuridad. Lo que escuchan a continuación es indescriptible, el sonido húmedo de huesos rompiéndose. Y luego, de nuevo el silbido. Pero esta vez, sonaba casi satisfecho. Aterrados. Es la única palabra. Los dos últimos sobrevivientes, Martín y Theo, solo esperan a que amanezca para intentar una huida desesperada a pie. Pero la selva, o lo que sea que habite en ella, les tiene preparada una última trampa. Cuando llegan a la orilla del río, ven una figura del otro lado. Theo, desesperado, cree reconocerlo. ¡Es Santos! ¡Está vivo! Pero Martín, con la mente todavía un poco más clara, se fija en los detalles. Detalles terroríficos que revelan el engaño. No es el Tunche, es otro ser, el Chuyachaki. Porque la figura tiene los pies al revés y su brazo se dobla de una forma inhumana. Pero Theo no escucha razones. Theo se lanza al río y es arrastrado hacia el fondo por una sombra. Martín huye, solo. Lo encuentran días después, vagando sin rumbo, deshidratado y con la mente completamente rota. Sobrevivió, sí, pero su cordura se quedó para siempre en esa selva. En su diario, entre garabatos frenéticos y frases sin sentido, se encuentra la primera parte de la advertencia final, la regla de supervivencia más importante que aprendió de la peor manera posible. Y aquí está, la clave de toda la leyenda, la paradoja que te hiela la sangre. El Tunche juega con la percepción, así que cuando alguien cree que está a salvo porque el sonido se aleja, es precisamente cuando la criatura está más cerca, justo a su lado. La crónica de Martín Cárdenas terminó en un archivo polvoriento, pero la leyenda continúa. La gente de la zona asegura que en esa misma curva del río, el espíritu sigue cazando, y su silbido todavía resuena en las noches más oscuras. Fin.